Hola, este que les habla es Jiven Alexis Hernández y bienvenido a mi podcast La Vieja Confiable. Gente, hoy voy a compartir con ustedes el episodio donde entrevisté a la licenciada Mariana Nogales. Ella está corriendo para la legislatura en Puerto Rico por el partido Movimiento Victoria Ciudadana. Y esta es una conversación que yo tuve con ella hace varias semanas atrás. Si recordarán, cuando aquellos que escucharon el episodio de Ana Irma Rivera Lacén, yo les dije en ese entonces, ¿no?, que yo estaba publicando ese episodio, pero que esa conversación había ocurrido antes de lo que ocurriera con Alexandra Lúgaro y la sentencia y todo, ¿verdad? El reguero que con eso vino. Pues esta conversación con Mariana fue un poquito antes que esa incluso, así que es un poco más atrás, está surgiendo en el mismo medio de la controversia, pero más allá de eso, es una conversación que yo tuve con ella donde hago preguntas muy similares a las que le hice a Rivera Lacén. Porque me gustaba la idea de poder tener el contraste de dos voces dentro de un movimiento, ¿no?, que busca, como ellos, ¿verdad?, articulan, concentrar varias voces, varias personas, ¿verdad?, que tienen un mismo sentir, igual ver cuál era su apreciación, ¿no? Tenemos a Rivera Lacén, que es la presidenta del partido y candidata de igual forma al Senado por acumulación, y ahora tenemos a Mariana Nogales, que ha tenido sus frentes también, ¿verdad?, en el espacio público, en sus luchas, y también pues que está corriendo para la Cámara de Representantes por acumulación. Fue una conversación súper interesante, a mí me encantó y le invito, ¿no?, a ustedes a tomar a la consideración sus posturas, ¿no?, y sus agendas. Yo no tiendo a favorecer un partido sobre el otro. Esa no ha sido mi tendencia en este podcast. Pero sí, ¿verdad? Cuando llegamos a la política en Puerto Rico, pues hay que hacer lo que llaman votos mixtos, ¿no? Yo creo que en ese entorno, pues requiere que las personas contemplen los candidatos y las candidatas de manera individual y vean sus plataformas, ¿no? Y en esta ocasión, pues tenemos a Mariana Nogales. Así que nada, no voy a hablar mucho porque quiero que usted pues, se disfrute la conversación. Así que aquí los dejo, ¿no? Esta es la conversación mía con Mariana Nogales. Bueno, gente, como saben, hoy tenemos a la licenciada Mariana Nogales, candidata a la Cámara por acumulación, si no me equivoco, ¿verdad?, para la legislatura de Puerto Rico por el partido Victoria Ciudadana. Así que antes que todo, ¿verdad?, Mariana, muchas gracias por aceptar la invitación, sacar el tiempo para estar con nosotros hoy aquí. Gracias a ti por invitarnos y saludos a la radio audiencia. Muy bien, gracias. ¿Verdad? Esta sería la segunda entrevista que yo hago a un candidato o candidata a distintos puestos en Puerto Rico. Y esencialmente lo estoy haciendo para no solo, ¿verdad?, proveer el espacio a los candidatos y candidatas ¿verdad?, que digan sus posturas, porque es un elemento de interés a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, pero para que la gente sepa quiénes son, ¿verdad?, por qué se están postulando, quiénes son sus partidos, etcétera. Ese más bien es el interés de la conversación en el día de hoy. Entonces, antes, ¿verdad?, de entrar a los detalles de la campaña y sus posturas, etcétera, pues nada, quería darle un pequeño breve espacio para que, ¿verdad?, diga quién es usted, se presente, ¿verdad?, aquellos que no sepan quién es Mariana Nogales, pues que tengan como que un overview de quién es la candidata y quién es la invitada hoy. Mira, sí, mi nombre es Mariana Nogales Molinelli, tengo 46 años, soy abogada, trabajo en diversas cosas, pero en términos de la profesión, más abogada de casos de familia, aunque debido al trabajo con las Ujú. manifestaciones, ¿verdad? Y el derecho a la protesta, también estoy, ¿verdad? Y he representado a personas que han sido acusadas o intervenidas durante su ejercicio de la libertad de expresión, ¿verdad?, durante una protesta o manifestación.
claro. Inicialmente, cuando empecé en la escuela de Derecho, eh, empecé a trabajar con la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte y ese fue como mi primera Ujú. escuela de activismo. Luego de eso, pues, incluso simultáneamente, pues, trabajé con grupos de derechos de la mujer, grupos feministas, también, y eso es lo más reciente que he estado haciendo, pues, trabajo por el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta, y a través de la organización Brigada Legal Solidaria, pues representamos a personas que son acusadas eh, por participar en una manifestación, pero también tenemos un grupo de observadores legales y abogados que estamos presentes al frente de las manifestaciones, ¿verdad? Y hasta horas Ujú. largas de la noche y bajo gases, lacrimógenos, etcétera. Claro. Claro. Eh, este, aquellos que no sepan, ¿verdad? Mariana en el pasado ya había corrido para algún puesto político, que era para la comisaría residente. Por ese entonces era con otro partido, que era el Partido del Pueblo Trabajador, que actualmente no está no entiendo que no están inscritos y obviamente no está corriendo tampoco en las elecciones actuales. Este, entonces, ¿verdad? Lo que te quería preguntar entonces, ¿verdad? Tú has tenido, para aquellos que te hemos seguido a lo largo de de los años, ¿verdad? Donde ya tú como figura has sido, ¿verdad? Ya una figura pública que se conoce, que se escucha en tu rol como abogada, ¿verdad? Y defensora de estos derechos civiles de los protestantes, etcétera. ¿Qué te lleva, verdad? Porque no es la primera vez que estás corriendo, como menciono. ¿Qué te lleva entonces a decir, voy a poner, verdad, un alto a este espacio en mi vida privada, ¿no? ¿Verdad? Como mi profesión privada, y quiero entonces entrar al espacio público, o sea, entrar al espacio ya político, electoral, que eso pues tiene pues sus ventajas y sus desventajas dentro de todo. ¿Qué te lleva a tomar ese giro tan drástico en ciertos puntos? Porque estás pidiendo al pueblo, pues voten por mí, quiero, ¿verdad? ¿Cuál es qué te lleva, inspira a tomar esa decisión tan grande? Y la necesidad de que hayan personas honestas, valientes, que no estén maniatadas con los grandes intereses en los lugares Ujú. donde se toman las decisiones sobre nuestras vidas. Y esa motivación inicialmente surge de los grupos feministas que estuvimos haciendo reuniones, evaluaciones, en las cuales Claro. se tomó la determinación de que hacía falta que hubiese mayor representación de mujeres en los espacios donde se toman las decisiones, eso quiere decir los espacios gubernamentales, y que realmente, aunque las mujeres constituyen el 52% del electorado, apenas ocupan el Ujú. 17, el 20 y pico por ciento de las candidaturas, dependiendo si es en el Senado, en la Cámara y en puestos importantes. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que porque una persona sea mujer, vaya a Ujú. tomar las mejores decisiones, incluso para nosotras las mujeres. Y los dos ejemplos claros pues son María Milagros Charbonnier y Naida Venegas, que son personas que, aunque son mujeres y aunque son personas negras, Claro. ¿verdad?, que también hay que traer ese componente adicional, son personas que Ujú. consistentemente toman decisiones en contra de las mujeres y en contra de los sectores más Ujú. desprivilegiados del país, ¿verdad? Siempre aliándose a los grandes intereses o a las agendas de grupos neopentecostales y movimientos fundamentalistas religiosos. Y eso es algo que se me olvidó decir. Parte Claro. del trabajo que yo he hecho ha sido con humanistas seculares por la separación de iglesia y Estado, que es lo que verdaderamente garantiza la Claro. libertad de religión y de creer y de no creer también, ¿verdad? Este, porque si en el pasado, ¿verdad? En el 2016, que fue la primera vez que corrió, usted optó por la comisaría residente en ese entonces, ¿qué la lleva entonces a hacer ese cambio en esta nueva, ¿verdad? En esta nueva papeleta, en este nuevo organismo político, que entraremos un poco, ¿verdad? En hablar en eso en un segundo. Pero ¿qué te lleva entonces a decir, no voy a buscar la comisaría, esta vez me quiero quedar acá en la legislatura local y trabajar desde aquí? En el 2016, la figura de la comisaría residente
tomando en consideración la aprobación de la ley promesa, ¿verdad? Y en ese momento Ujú. era la institución futura de los 7 miembros de la Junta de Control Fiscal. Me parecía que era un espacio que también inicialmente podía repensarse como un espacio de lucha y un espacio para hacer valer los derechos humanos, ¿verdad? Dentro de las limitaciones y las dificultades que tiene la figura de la comisaría residente, ya que no tiene derecho al voto, pero sí puede hacer, yo pensaba que se podía hacer desde ahí bastante ruido, Claro, bastante trabajo educativo sobre lo que es Puerto Rico, sobre lo que necesita Puerto Rico, etcétera. Pero entonces ahora, en este nuevo periodo electoral, me pareció que la legislatura era un espacio importante por toda la legislación que se aprueba a partir de enero del 2017. La deforma laboral, ¿verdad? La ujú, eliminación de nuestros derechos laborales, de casi la mayoría de los derechos laborales, un asunto que ha tenido efectos inmediatamente cuando empezaron a darse los despidos y las recontrataciones de empleados para que estuvieran contratados bajo el nuevo esquema de muchos menos derechos. ujú. Y lo vimos en la pandemia también, ahora como la reforma laboral ha promovido los despidos porque es más fácil despedir a una persona ahora eh, que antes, ¿verdad? Bajo el Estado Claro, de Derecho laboral anterior. No solamente en cuanto a la reforma laboral, que me parece que el espacio donde hay que derogar esa ley y aprobar una ley nueva que garantice tanto los derechos que se tenían antes como otros derechos que todavía faltan por ganar para los empleados, pero ujú, también cambiar esa, esa obsesión, ¿verdad? Que es una obsesión neoliberal de reducir el gobierno porque el efecto que eso ha tenido en los servicios que se brindan desde distintos organismos como ANSCA, que ofrece servicios de salud mental, cada vez se le ha ido ujú. reduciendo el presupuesto y achicando, ¿verdad? El aparato gubernamental, lo mismo con el Departamento de la Familia, cuando en estos momentos hay mucha necesidad de servicios, ¿verdad? De trabajo social, no solamente para menores de edad y en protección, ¿verdad? De los menores de edad, sino también para personas mayores de edad, con una población sumamente envejecida. Y las Claro, leyes que crean el empleador único, el cierre masivo de escuelas que provocan hacinamiento, que ahora luego de la pandemia pues tendrían unas consecuencias adicionales, pues requiere que haya una modificación desde las leyes, ¿verdad? Una claro, derogación de leyes terribles para aprobar leyes importantes y leyes que no se han atendido, como por ejemplo el seguro de salud universal. Así que el ujú. espacio de acción y de lucha y denuncia y de hacer el revolú y la garata que haya que hacer ahí en la legislatura. Y eso no quita, ¿verdad? Que Claro. no salga de la calle. Uno sigue en la calle, en las Ujú. manifestaciones, pero también lleva esa lucha al espacio legislativo. Bien. Eh, Obviamente uno de los elementos característicos de lo que es tu campaña y tu candidatura es el factor de que estás con el partido nuevo, que es Victoria Ciudadana, ¿no? Entonces, quería ahora que entráramos un poco entonces en hablar un poco lo que es Victoria Ciudadana como tal, porque yo creo que para personas como yo y otras personas, ¿verdad? Todavía tenemos mucha duda de en qué consiste este partido, cuál es la razón de su existencia, ¿verdad? ¿Cuál es su propósito esencial? Yo sé que ustedes tienen una agenda urgente y tienen, ¿verdad? Una serie de puntos que están ahí, pero, o sea, ¿cuál es el proyecto final que busca hacer este nuevo partido? Eh, Porque hay mucha confusión. Yo creo que para muchos cuando lo miramos, yo me acuerdo cuando yo lo vi por primera vez, cuando se dio ¿verdad? El lanzamiento del partido, obviamente había muchas caras reconocidas, eh, pero para muchas personas lo veían como pues el andamiaje para que Lugarón se tenga un partido, por ejemplo, por decirlo así, ¿no? Por decirlo, que esté el organismo político ahora de Lugaro para llegar a la gobernación, o algo así, ¿no? O sea, lo ven como como una estructura para elevar esa figura más allá de un partido
amplio, un partido, ¿verdad? Que se mira que con los futuros de gobernar o realmente ser un partido competitivo, si no es en en las próximas elecciones futuras, ¿no? Entonces, ¿verdad? En eso, hacia eso quiero ver que hablemos un poco, o sea, ¿por qué Victoria Ciudadana y cuál es el propósito de este partido y su visión exactamente? ¿Hacia dónde quiere ir como partido? Traer cómo fue que surgió, ¿verdad? Y Ujú. esto surge luego de las elecciones del 2016. Ya a inicios del 2017 habíamos un grupo de personas que nos estábamos reuniendo, que Ok. entendíamos que hacía falta unos cambios en la manera en que se estaba gobernando el país y que a pesar de muchas diferencias, eran más los puntos tangenciales, ¿verdad? Las cosas en las que estábamos de acuerdo que Ujú. en las cosas que estábamos en desacuerdo. Ok. Y esto fue, o sea, estos fueron, yo diría que cientos de reuniones, ¿verdad? Ujú. Debates, algunas, ¿verdad? Me recordaban esas asambleas de la Universidad de Puerto Rico que eran Oh, interminables. Jehová, sí. Ajá. Porque era ese tipo de debate. No era un chichi y un jingle, era un debate bien fuerte eh, entre sectores, ¿verdad? Unos sectores que eran más conservadores, otros sectores más liberales, pero yo creo que todos los sectores sumamente comprometidos con un Puerto Rico sustentable, ¿verdad? Y vivible. Un Puerto Rico que no expulsara a las grandes cantidades de personas que expulsa fuera del país porque no hay las condiciones para quedarse. Y yo creo que el propósito principal del partido, eso es lo que me parece a mí, eso es lo que me mueve también, es primero limpiar el gobierno, porque debido a la corrupción espantosa que se ha dado en los dos partidos principales, pues hace falta un grupo nuevo de personas, porque como tú dices, hay personas que las pueden reconocer, pero hay otra cantidad de personas grandísimas que son personas nuevas, que son psicólogos, que son estudiantes. Hay un candidato a legislador municipal fuera Guadilla que se acaba de graduar de cuarto año y es surfer. O sea, que la variedad de gente es bien interesante. Eso es lo más que me gusta cada vez que voy conociendo, porque todavía sigo conociendo a un montón de personas, pues ocurre, yo creo que la agenda urgente tiene el resultado de que uno habla con personas nuevas, ¿verdad? Que están como candidatos y que no ha conocido anteriormente y se da cuenta que estamos hablando el mismo idioma, que nos mueve lo mismo, ¿verdad? Que es querer lo mejor para Puerto Rico. Y fíjate lo que ocurre, el problema de corrupción que lo vemos aquí en ambos partidos, lo tenemos que ver como una consecuencia, ¿verdad?, del paso del tiempo en el cual las personas se mantienen en una misma posición. Vemos a Georgie Navarro que lleva 4 términos, si mal no recuerdo, en la legislatura, y hay gente que calienta sillas y no hace tanto daño, ¿verdad? Hace más boberías, pero hay personas que hacen mucho daño ahí. Y gente que desarrolla relaciones personales o relaciones de financiamiento de campaña con grupos de los grandes intereses y acaban legislando a favor de esos grupos en vez de lo que le sería mejor a la gente. Y por eso es que hace falta no solamente cambiar la gente que está en esos puestos electivos, que llegue, ¿verdad?, limpio, con una agenda así, maniatada de la gente, no de los grandes intereses. Y para eso yo creo que es bien importante retomar el asunto de la limitación de los términos, no solamente, ¿verdad?, en la gobernación, sino en todos los escaños. No podemos tener personas que llevan allí 20, 30 años
y que ya están tan desvinculados de la gente que supuestamente representa que no están haciendo una buena labor. Así que ese es uno de los asuntos que también habría que impulsar y promover, que haya una limitación de los términos para evitar la corrupción, ¿verdad? Eso de que el poder corrompe, pues mientras más en una esfera de poder, sí es correcto que se corrompe, y no solamente por malicia, porque la persona sea intrínsecamente mala, sino porque está desarrollando unas relaciones que lo maniatan y lo limitan en su libertad de acción. Claro. Te pregunto, ¿no? Una de las cosas que hemos visto con el partido, ¿no? Y que, ¿verdad? Tú lo mencionas, es el factor de la diversidad ideológica que hay dentro de sus miembros, ¿no? Entonces, uno de los issues que muchos encontramos en tratar de entender a Victoria Ciudadana es cuál es ese aparato ideológico, ¿verdad? Porque sí tenemos, ¿verdad? Tú lo has mencionado en el factor de ¿verdad? Queremos tener una agenda que esté atada al bienestar, ¿verdad? Del pueblo, de las personas, etcétera. Pero, ¿cómo se materializa eso? ¿Cómo Victoria Ciudadana crea un proyecto de país con tanta diversidad dentro de su rango, ¿no? Porque tienes personas que, pues, históricamente se han relacionado o se han visto públicamente como personas mucho más conservadoras que otras que, ¿verdad?, se han podido ver como mucho más antisistema, mucho más izquierda. Entonces, ¿cómo se concilia eso? Porque me parece que va a ser bien difícil cuando uno, ¿verdad?, piensa en qué proyecto económico implementa un partido donde no necesariamente uno puede identificar un consenso ideológico en cuanto a ciertas posturas, ¿no? Entonces, ¿cómo el partido, verdad? Porque para mí, cuando yo miro a una Lúgaro y las posturas que ella pudo haber tenido en el 2016 en su gobernación, con unas posturas que tenía, por ejemplo, Rafael Bernabe, son un contraste grande. Entonces, ¿cómo se maniobra, digamos, en un escenario en el cual llega el 2020 y, digamos, Lúgaro gana la gobernación y Bernabe también está y ustedes están en la legislatura? Ese factor ideológico interno de ustedes como persona individual es un contraste, si acaso, del Ejecutivo, que está ahora mismo en su posición. Entonces, o sea, ¿cómo es que ustedes concilian esas diferencias tan crasas para implementar un proyecto tanto de partido, pero también un proyecto de país? ¿Y cómo se da eso? Mire, yo creo que ahí, ¿verdad? La estructura ideológica la proveen los principios éticos y que esté basado todo el programa de partido en la garantía de los derechos humanos. Y yo Ok, creo que eso lo que mueve al partido es a que traiga una agenda de inversión social, que se ok, garanticen los derechos humanos de las personas en términos de salud, vivienda, trabajo, educación. Esa es la inversión que le hace falta a Puerto Rico, porque no podemos promover, ¿verdad?, un desarrollo económico si estas necesidades básicas, si las ujú, posibilidades para que una persona pueda desarrollar sus proyectos de vida o que las comunidades puedan desarrollar proyectos comunitarios de futuro, pues están limitadas porque aquí lo que ha habido es un recorte masivo de servicios. ok, Yo creo que esa es la estructura que encaja. Y yo sé que funciona porque lo que yo aprendí luego de más de 10 años trabajando con la coalición puertorriqueña contra la pena de muerte, que ha sido exitosa en evitar ujú, que se imponga una sentencia de muerte en Puerto Rico a través del Tribunal Federal, y que ha hecho trabajo, ¿verdad?, no solamente en Puerto Rico, sino en el Gran Caribe, ujú, donde también estuvo el Gran Caribe por la Vida, una organización abolicionista. Pues ahí la enseñanza fue que personas tan disímiles en ujú, otros asuntos como feministas y personas pro vida puedan ujú. trabajar en una misma mesa para lograr un propósito. Y me parece Claro. que sí, que es posible. Es más,
cuando el asunto es muy homogéneo, la cosa se estanca. Mira lo que vemos ahora mismo en el Partido Nuevo Progresista. Aprueban un código civil y los legisladores vergonzosamente admiten, muchos de ellos, que ni lo han leído, pero lo aprueban por línea partidista. O sea, Claro. y esa falta de discusión y de evaluación, ¿verdad? Independiente, con criterio propio, yo creo que es mucho más productiva. Es más difícil de trabajar, sin duda, ¿verdad? Pero es mucho más productiva a la larga que una organización donde todo el mundo está exactamente en la misma línea y que puede perder la independencia de criterio o de análisis si por alguna razón alguno de sus miembros o sus líderes se mueve en una dirección contraria. Yo creo que esa parte de la diversidad y de trabajar en grupos que no son homogéneos, que tienen diferencias ideológicas, diferencias de proyectos de vida, enriquece el resultado, enriquece el trabajo. Por eso a mí no me molesta que en el partido haya personas que entienden que la estadidad es lo mejor para Puerto Rico, al igual que hay personas que entienden que la independencia es lo mejor para Puerto Rico, y personas que entienden que un entremedio, ¿verdad? Una libre asociación, pues sería lo mejor. Porque fíjate, yo creo que de todas formas, en el aspecto más económico y social, pues todos podríamos coincidir que no estamos hablando de una estabilidad tipo Trump, ¿verdad? Ese tipo de filosofía no entra en el movimiento Victoria Ciudadana, sino que está la vinculación entre los estadistas que están en Victoria Ciudadana y los independentistas que estamos en Victoria Ciudadana es definitivamente el proyecto social, la necesidad de reinvertir en la sociedad para que Puerto Rico pueda desarrollarse en cualquiera de las opciones que eventualmente, si ocurre, yo esperaría que sí, uno lo tiene que promover. Hay un proceso de descolonización. Y ese es el otro asunto. Todos no estaremos de acuerdo en el resultado, pero sí estamos de acuerdo en un proceso. Ay, disculpa la campana. No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Sí, entiendo, ¿verdad? La línea que, ¿verdad? Lo que has argumentado. Pero, ¿verdad? Yo creo que hay una diferencia cuando uno mira issues bien particulares, por ejemplo, la pena de muerte. Eso es un issue que puede ir across the board porque, pues, la solución que se busca es bastante universal y básica, simple en el sentido de no quiero que haya esto. No hay como que unos puntos intermedios de discrepancia. Sí, yo no quiero la pena de muerte, pero la aceptaría por tal cosa, sino que normalmente la persona que está en contra de la pena de muerte, por ejemplo, está en contra de la muerte across the board. No importa el caso, yo no quiero esto. Que no es lo mismo cuando uno está pensando, no sé, hablando en un proyecto económico, decir si vamos a implementar salud universal, sí o no. No, o sea, tener personas que puedan diferir dentro del mismo partido en esa implementación. Again, no es como que sería la única vez que pasa. El Partido Demócrata tiene esa división en sí misma, ¿no? Pero... La ciudadana y hay un consenso en un seguro de salud universal. Ok, pues vale, pues perfecto. Pero, ¿verdad? Lo estaba tomando como un ejemplo, pero digamos en otros proyectos mucho más que podamos decir, algunas personas puedan ver como mucho más radicales, cómo trabajaría el partido para poder llegar a una conciliación con esos términos. Porque lo que yo me trato de percibir es,
si llegara un punto en donde se permitiese tanta la diversidad interna de un partido, del cual el partido se convirtiese simplemente en un logo y la gente vota por individuos dentro del partido. Yo voto por fulano porque me gusta fulano en sus posturas sociales nada más y ya. Entonces ya no creo tanto en la colectividad, sino en el individuo que está dentro de esa colectividad. No sé si me entiendo y me explico en lo que estoy diciendo. Yo te diría que eso es un fenómeno que no es exclusivo de Victoria Ciudadana, sino que es un fenómeno que ya se va viendo en hace algunas elecciones, 2012 y Claro. 2016 por supuesto, posiblemente fue la anterior, 2008. 2008 fue la de Fortunio, qué cosa más. 2012. Sí, sí. Pero pues yo creo que hay muchas personas que ya hace rato no están votando, ¿verdad? No están votando de manera íntegra. E incluso Claro. el nombre no debería ser, porque si una persona no vota íntegro, vota, qué sé yo, defectuoso o con Claro. es Claro. el opuesto de íntegro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero hace rato que las personas no están votando íntegro, ni siquiera dentro de su mismo partido. O sea, hay personas Claro. que pueden hacer una cruz bajo la palma, pero en acumulación deciden otros, ¿verdad? Deciden votar por otras personas. Tradicionalmente el Partido Independentista puertorriqueño se ha beneficiado, ¿verdad? Y yo creo que el país también se ha beneficiado de que se hayan elegido a candidatos tanto a la acumulación en la Cámara de Representantes como en el Senado, Claro. porque eso garantiza, ¿verdad?, una mayor fiscalización. Y yo creo que ese mismo concepto, el de poner a personas porque la gente cree en su trabajo, en su trayectoria, etcétera, se va a repetir en estas elecciones. Okay. Y no sé, aunque yo entiendo, ¿verdad?, que cuando una persona vota y el voto es íntegro por el Movimiento Victoria Ciudadana, está votando ahora mismo por la agenda urgente, eventualmente por un programa más desarrollado que se está trabajando bajo una nueva estructura que se llama la red de redes, ¿verdad?, donde personas expertas en distintos temas, como por ejemplo salud, educación, etcétera, han estado haciendo y desarrollando unas propuestas más concretas. Entonces, ahí sí que se da más discusión hasta llegar a unos consensos y unos resultados donde estén las personas de acuerdo. Pero por el momento la agenda urgente es el consenso mínimo entre todos nosotros y nosotros. Ok, claro. Te pregunto, en cuanto a, ¿verdad? Cuando uno mira los partidos tradicionales, por ejemplo, ¿verdad? Y mirando los partidos, si uno mira los partidos tradicionales, me refiero, ¿verdad? Ya el PIB, ya sea el PIB, el PNP y el Popular. A veces muchas de las discusiones que tienen o sus posturas son basadas en un elemento estatus, ¿verdad? Claramente esas colectividades están basadas en estatus, porque ahí no hay como una ideología, no se entiende, tampoco hay como mucha diferenciación entre el Partido Popular y el PNP cuanto a elementos ideológicos se tiene, más allá de que alguien quiere leerla o alguien quiere la estadidad, etcétera. Pero esa idea de derecha e izquierda a veces como que está bien, bien mezclada en esos partidos. Sí, sí, eso nadie entiende. Entonces, pero hay momentos en los cuales ellos sí toman posiciones porque ciertos tipos de política pública son antagónicas a su visión de lo que ellos quieren de un Puerto Rico en cuanto a sea estadidad o sea una independencia o mantenernos, ¿no? Ejemplo, lo más reciente es lo que se está discutiendo de los incentivos contributivos que está dándole Championship, particularmente Aníbal Acevedo Vilá ha sido uno de los más que ha hablado sobre este asunto, para traer, ¿verdad?, farmacéuticas y más inversión a Puerto Rico. Y tú tienes al PNP que evidentemente se ha expresado en contra de este tipo de proyectos porque según ellos es antagónico, ¿verdad?, a esa idea de que esto es un trato especial
que no es igual a la estadidad, porque ningún estado de la Unión tiene estos tratos, estos acuerdos, etcétera. Entonces, ¿verdad? No quiero darle más crédito del que se merecen, pero es el hecho de que ellos están supuestamente viendo o articulando su postura en diciendo, hay un problema de estatus, yo quiero legislar y crear un país que se acorde a esto, ¿no? Porque yo quiero el Estado se convierta en esto. Que eso se haya materializado en los pasados 4 años o no, eso es otra discusión. Pero, como partido, ¿no? Ustedes tienen personas, como tú mencionaste, en diversas posturas. ¿Cómo entonces se matiza esa discusión del estatus en el momento de mirar las políticas públicas? Porque no es lo mismo, ¿verdad? A veces crear ciertas ideas de que es posible dentro de siendo una unión, ¿verdad? Siendo parte de los Estados Unidos, o que es posible si somos independientes, ¿no? O sea, hay como unas estructuras que se pueden cambiar, hay unas visiones que se pueden manejar y transformar porque estás construyendo en el futuro pensando que, pues, de aquí a no sé cuántos años, o somos de la Unión, o seguimos siendo colonia, o somos independientes. ¿Cómo el partido maniobra y trabaja y considera ese tipo de diversidad al momento de decir, ok, estas son las agendas que vamos a priorizar, las políticas que queremos priorizar de aquí a los próximos 4 años, 8 años, etcétera? Bueno que traes ese ejemplo, porque ese es uno de los asuntos que hemos discutido, ¿verdad? En las reuniones, que ahora son todas por Zoom, ¿verdad? Ajá. Pero los hemos discutido, el asunto de esa propuesta que es muy parecida a lo que fueron en aquel entonces las 936. Ujú, ¿Verdad? Y la discusión se ha dirigido específicamente a que si esa propuesta, ¿verdad?, fuera exitosa, no se ujú, puede volver a cometer, no se pueden volver a cometer los errores bajo la 936, que es que no claro. se trabajó en desarrollar una economía propia, Ujú, aparte de esa actividad en particular. Y creo que ese ha sido el consenso y parte de lo que trae la agenda urgente, en la cual están de acuerdo también las personas que son estadistas, es fortalecer la economía de Puerto Rico ok, y para trabajar para una economía propia. Fíjate que claro. el concepto en los Estados Unidos, ¿verdad? Es una federación. Aquí que yo no entendía, sobre todo a Fortuño, me volaba la cabeza porque él decía que era republicano, pero era federalista, y él no defendía su soberanía. Yo decía, en Texas dirían que está loco. Pero ese ejemplo, ¿verdad? De que cómo el fortalecimiento de la economía y el desarrollo de una economía propia no choca Ujú, con una posible decisión de estadidad futura, claro. porque realmente para cualquiera de las opciones que sean, ¿verdad?, que constituyan el resultado de un proceso de descolonización, mientras más fuerte esté nuestra economía, mejor, bajo Claro. cualquiera de las opciones. Así que no hay esa disyuntiva. Yo creo que eso es un error, ¿verdad?, de algunas personas estadistas que están en el Partido Nuevo Progresista, que entienden que hay que adecuar y calcar Mm. todo, hasta el proceso criminal, no, que Ujú, no tiene que ver, claro, ¿verdad? Las decisiones del Tribunal Supremo Federal, pues es otra cosa, eso aplica, claro. pero que quieren ver como la federalización de Puerto Rico, traer personas y ubicarlas incluso en puestos importantes como en el Ujú, Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad, que vienen, ¿verdad?, del FBI, de agencias federales. Esa sí, obsesión, yo no estoy segura que sea la correcta, ¿verdad?, para obtener el fin que ellos dicen que buscan, que es la estabilidad. Eh, Así que hay esas discusiones y se favorece, ¿verdad?, que el componente económico puertorriqueño
se proteja dentro de lo más posible. Sabemos, ¿verdad?, que bajo la cláusula de comercio interestatal, pues hay unas cosas que no se pueden proteger, entre ellas, ¿verdad?, la agricultura y otros espacios, pero dentro del margen de acción que tengamos bajo el estatus actual colonial, debe protegerse al pequeño y mediano empresario puertorriqueño, a la vez que se garantizan, ¿verdad?, los derechos laborales. Uno va a tener que trabajar, ¿verdad?, ese balance para proteger los intereses también de los empresarios puertorriqueños, pero no son los empresarios, no es GFR Media, ¿verdad? Claro. Eso, sino que son el dueño del café en Santurce, ese tipo de empresario que realmente es quien mueve la economía de Puerto Rico de manera más consistente. Estos Claro. otros grandes empresarios están para hacer dinero y en el momento en que no hacen dinero, cogen sus maletas y se van o despiden a cantidades enormes de empleados y provocan, ¿verdad?, una crisis financiera en ciertos sectores. Claro. Así que yo creo que esa parte, no importa la ideología, ¿verdad?, o la preferencia, yo aquí sí usaría preferencia de estatus. Claro. Jugando un poquito con lo de la preferencia sexual, ¿verdad? Pero hay una preferencia de estatus, que no es una orientación de estatus. Que puede, ¿verdad? Incluso yo creo que las personas, ¿verdad?, luego de pensar algo podrían Gracias. repensar sus decisiones. Yo creo que el enfoque ahora es trabajar para mejorar la situación económica y social de Puerto Rico, a la vez que se exige un proceso de descolonización efectiva en el que todas las personas estén de acuerdo y participen representantes de todas las alternativas, no como el plebiscito actual, ¿verdad?, que ha sido decidido unilateralmente por el Partido Progresista, ¿verdad?, para tratar de convencer a las personas que salgan a votar, porque sabemos que aquí la gente está muy molesta con el Partido Nuevo Progresista y la manera en que se ha gobernado. Claro. ¿Cuál es la posición del partido en cuanto al plebiscito? ¿Ustedes piensan boicotear o votar que no? Mira, antes de que ningún otro partido hubiese tomado la decisión, la mía personal era que podíamos trabajar en boicot como el que se hizo en el 2017. Pero para eso hacía falta que los otros partidos que no eran el Partido Nuevo Progresista fueran parte de ese boicot organizado para que fuera constatable, ¿verdad? Como lo fue en el 2017, que solo hubo un 23% de participación. Y que también estaba hecho en una fecha, era el 11 de junio de 2017, lo sé porque tenía unas personas arrestadas y unos casos que no se me olvida, que no era en unas elecciones, ¿verdad? Ahora el problema es que tenemos unas elecciones encima, porque cualquier llamado al boicot, el boicot per se, no sería bueno en términos de la participación de la gente. Tú haces un llamado al boicot al plebiscito, pues, ¿para qué salgo a votar también, verdad? Puede haber ese tipo de... Así que eso dificulta el que nosotros hagamos un llamado al boicot, ¿verdad? Y la decisión del Partido Independentista y del Partido Popular de participar, ¿verdad? Y representar la opción del no, que finalmente se le dio de manera exclusiva al PIB, si mal no recuerdo. Pero que hay ese ánimo de participar y yo creo que se ha hecho también desde esos partidos, o yo pensaría, especularía, ¿verdad?, que es porque el boicot sería contraproducente en términos de la participación electoral. Lo que ha determinado el Movimiento Victoria Ciudadana, por el momento, aparte de denunciar que es un desperdicio de fondos, que se hace con toda la intención del Partido Nuevo Progresista de sacar a sus electores para que
voten por la estadidad y de una vez voten por la palma, ¿verdad? Que no tiene el Congreso, el aval del Congreso y que no es un proceso en el cual participaron todas las personas, ¿verdad?, que representan las distintas opciones, sino que es un proceso unilateral. Luego de esa denuncia, realmente se está dejando, ¿verdad?, que las personas puedan decidir si van a votar o no y por qué van a votar, debido, ¿verdad?, a la diversidad de personas. Yo no le puedo decir a un independentista, no vayas a votar que no a la estadidad, ¿verdad? Tampoco le puedo decir a un estadista, no vayas a votar que sí a la estadidad, aunque sea como una encuesta de Jay Fonseca, no resuelve absolutamente nada. Pero, pero sí, ese es el catch-22. Además, a mí me parece interesante decirle que no a Wanda Vázquez y a todo lo que representa y, y no a todas las barbaridades que han hecho en este cuadrillero. Pero esa fue una discusión, ¿verdad? Estábamos en una situación y yo creo que ese fue el mismo razonamiento que tuvieron los otros dos partidos, ¿verdad? Que cualquier llamado al boicot podía afectar eh, el que la gente acudiera a votar en las elecciones. Así que pues, Claro, ¿no? No, esa claro, es y dado que ya de por sí es un plebiscito no vinculante, que no tiene, ¿verdad?, el aval del Congreso, ni pues sería como un acto fútil, o sea, como dispararse en el propio pie de uno, decirle no vayan a votar por esto, y a su misma vez, pues, esencialmente que la táctica termine siendo efectiva para el PNP, sí, ¿verdad? Asumiendo que realmente esa es la intención de mover su base, pues terminan entonces siendo reelectos y con el plebiscito y todo a la misma vez. Este, Te pregunto, tú comentaste al principio que estabas a favor de que se establecieran límites de términos, ¿no? Entonces, te pregunto, ¿ustedes ya como colectividad han hablado cuántos términos serían esos? Y a la misma vez, ¿verdad? De tu ser electa este próximo noviembre y digamos que eso no se ha hecho, ¿verdad?, ya constitucional, no se ha creado la ley para establecer esos límites de término. ¿Ya tú has previsto estar un tiempo específico dentro como legisladora? esto no lo hemos hablado en el partido. Yo creo que es una conversación que vamos a tener próximamente. Ok, Pero lo hemos discutido, ¿verdad? Y lo hemos hablado entre candidatos y candidatas, ¿verdad? Que ok, no, nos parece que es algo que debemos atender y yo creo que a la gente le interesaría, ¿verdad? Esa propuesta. Lo que tenemos, ¿verdad? Son personas que son, vamos a ver, a llamarles, ¿verdad?, candidatos de carrera. ujú, Y eso trae los problemas que ya te indiqué anteriormente, que eventualmente hay una desvinculación con la gente que supuestamente representa. claro, Porque ya no hay espacios para conversar, ya no se sabe qué es lo que está pasando, vamos a decir, en Mayagüez. Yo no sé qué es lo que está pasando en el casco de Mayagüez, porque ya yo voy a la legislatura y llego a Mayagüez a dormir. Ya no sé qué claro, es lo que está pasando. Hay una desvinculación. Yo creo que las personas, y por esa, ¿verdad? Por ese asunto de que el poder eventualmente corrompe, o te hace hacer un trabajo menos productivo. Yo pienso que las personas deberían estar uno o dos términos, no más de dos términos, claro, en una posición electiva. Eh, ok, y, y yo pensaría que tampoco no debería limitarse el que una persona que, por ejemplo, ha sido legislador ahora quiera correr para alcalde o para gobernación, pero habría que evaluar también que ese escenario de cambiar ¿verdad?, de candidatura, pues también pueda frenarse de cierta manera para evitar la corrupción o la mediocridad, que ahí, ¿verdad?, traeré nuevamente el asunto de Georgie Navarro, porque
Hablando de Jorge Navarro, el candidato que está por Jorge Navarro, que se llama Carlos Ávila, es pero magnífico, magnífico. Es una acción brutal con- Claro. Entonces, ¿verdad? Lo que puedo, ¿verdad? Y tú, ¿verdad? Dirás si lo que pudiese yo inferir entonces verdad de tu respuesta es que tú ser electa, pues tú estarías pensando tu carrera política estaría limitada a si acaso uno o dos términos. Sí, sin duda, sin sin duda. duda, sin Yo creo duda, que ok. yo lo veo también porque yo entiendo que es una responsabilidad ciudadana ocupar un cargo político y ocupar un cargo político no es nada glamoroso, es un montón de trabajo, es un montón de canas y arrugas Si se y hace bien. dejar de hacer, ¿verdad? Las cosas que uno quiere hacer. Pero yo creo Ujú. que hay un compromiso con el país que lo deberíamos asumir todos y todas. Esa es la razón por la cual los requisitos para que una persona sea legisladora en términos de estudios no son, ¿verdad? Ujú. Exclusivos, para que todas las personas puedan cumplir con esa responsabilidad social. Así es que yo lo veo, ¿verdad? Y que debe haber ese cambio, ese rotar también generacional, porque no es lo mismo Claro. lo que piensa una persona de 65 años que un joven de 20 años que estudia en la universidad y tiene que coger dos trabajos de mesero pagándole una Ujú. basura sin ningún tipo de beneficio, etcétera, ¿verdad? No están en Claro, la posición y tiene que traerse esas preocupaciones y esas propuestas desde todos los sectores. claro. Muy bien. Este, te voy a preguntar, Estela, y esto en cierta forma, pues tiene, ¿verdad? Me toca un poco en el espacio personal por las personas que sé que están involucradas en esto. Y no es, ¿verdad? Yo no sé si el partido se expresó en algún punto dado en cuanto a esto, pero va a los efectos de que hace unas semanas atrás, o ya va hace un mes atrás, empezaron a salir todas estas eh, noticias, ¿verdad?, de distintas personas en puestos de poder, ya sea desde universitarios, ejecutivos, empresa privada, etcétera, donde habían hecho algún tipo de agresión o acoso sexual a jóvenes, ¿no? Entonces, una de las personas que salió en cuanto a esto fue el profesor Manuel Almeida. Y pues yo a él lo conozco y conozco una de sus víctimas también. Entonces, que ella pues que se expresó, ¿verdad? Porque yo sabía lo que estaba ocurriendo mientras estaba ocurriendo. Pero obviamente no era mi historia que contar. Yo pues evidentemente yo no soy para quien para salir al público a contar ¿verdad? La historia de otra persona porque es un espacio de mucha vulnerabilidad. Pero va la pregunta a los efectos de que el profesor Almeida pues fue parte de su colectividad política. Él inclusive estuvo en los principios de ella. Yo sé que él lleva tiempo fuera de ella. Pero ¿cuál fue la reacción del partido al ver estas alegaciones, ¿verdad? De una persona que pues fue pilar en el comienzo del movimiento. Y, ¿verdad? ¿Y cuáles son las medidas que están tomando y pensando, no tan solo en la forma interna, ¿no? De saber vetar y asegurarse, ¿verdad?, que este tipo de escenario no se vuelva a ocurrir, pero también cómo manejar esta situación desde una forma de política, ¿no? O sea, de la agresión sexual, de este tipo de abuso, ¿verdad? De poder, de este acoso sexual que se da en distintas formas, ¿verdad? Porque lo triste es que cuando estas cosas pasan en Puerto Rico, muchas veces y esto pasa en todos lados también, pero que son como estos momentos, ¿no? Si lo vemos de una forma lineal, son este punto de incremento que todo el mundo está atento, se cayó y ya nadie está hablando del asunto. Nadie más está hablando sobre Manuel Almeida, nadie más está hablando sobre las otras personas. Las víctimas, pues, entiendo que no recibieron ningún tipo de sentido de accountability que hubiesen querido recibir por esto. Entonces, por eso, ¿verdad? Me interesa saber, dado, again, yo sé que, ¿verdad? Algunas personas han dicho, ya él no estaba parte de la colectividad, pero sí fue pilar, ¿no? Y mucho de esto pudo haber estado ocurriendo mientras él trabajaba para la organización o estaba envuelto en la organización. ¿Cómo reaccionó internamente el partido, ¿verdad? Lo que quiero es cómo reaccionó internamente, cómo
las medidas que se hayan tomado internas ahora en el partido para asegurar que esto no pase y cuál es la política pública, se entiende, ¿verdad? Al momento de llegar al poder. Ustedes. Del caso particular de Almeida, yo no recuerdo que hayamos tenido una discusión. Ok. Y yo creo que sí, fue porque ya él no estaba en el partido, ¿verdad? Ujú. Sí tuvimos una discusión sobre el caso de Néstor Duprey, ¿verdad? Ah, Y se claro. tomaron acciones. Pero antes de que se fuera Néstor Duprey, yo estaba empujando, ¿verdad? Y todavía lo estamos revisando para que no sea solamente un protocolo de hostigamiento sexual, ¿verdad? Sino Ujú. un protocolo para intervenir con cualquier violación a la dignidad del ser humano, ¿verdad? O cualquier violación, en el caso nuestro, de nuestros principios éticos, ¿verdad? Que Claro. prohíben el crimen. Y te podría decir que antes de lo de Néstor se había descalificado a un candidato porque encontramos que tenía unas publicaciones homofóbicas en su página de Facebook. Así que ya ese asunto, que es un asunto con el que nadie quiere lidiar, pues a nosotros nos ha tocado, ¿verdad? ¿Verdad? Practice what you preach, ¿verdad? Si uno hablando de algo, debe ser consistente con lo que, con sus principios, ¿verdad? A pesar de que pues uno conozca a las personas, sea un asunto difícil, lamentable y triste, ¿verdad? Y yo creo que desde antes de lo de Almeida, ¿verdad? Por otros casos de profesores, se insistió mucho desde los grupos de derechos de mujeres, más allá del movimiento de Victoria Ciudadana, en que se hicieran valer los protocolos en las universidades en particular. Y yo creo que y esa fue mi pregunta cuando salió lo de Almeida. Yo dije, pero ¿cómo es posible que esto esté pasando en el siglo XXI con las mismas, qué sé yo, es el mismo MO, ¿verdad? El mismo general de, qué sé yo, de 1980. Y eso es lo que uno ve, ¿verdad? En los casos de hostigamiento sexual que los ve ahora y dice, pero por favor, esto parecería que tuvieran un manual, el manual de los que pero así de manera asombrosa. Y yo creo que eso parte de la necesidad que tenemos de cambiar algo que es percibido como cultural, o sea, la gente cree que los profesores en las universidades, o sea, algunas personas equivocadamente creen que los profesores en las universidades pueden establecer relaciones con sus estudiantes. Pues eso debería ser parte de incluso una educación continua. Yo en universidad todos los años, y eso es parte de lo que nosotros estamos haciendo como movimiento, ¿verdad? Dar una serie de talleres que los candidatos y candidatas tenemos que coger sobre distintos temas. Hoy a las 7 de la noche tenemos el de racismo, ¿verdad? Tenemos que estar empapados del material, de la forma, de los términos, también para evitar que eso ocurra. Pues eso mismo debería ocurrir en las instituciones educativas, que haya unos adiestramientos obligatorios, ¿verdad? Compulsorios para el profesorado, no solamente el profesorado contratado, sino el que está a contrato cada 6 meses o cada año, ¿verdad? Que reciban ese adiestramiento y que se internalice que un profesor o una profesora, ¿verdad? No puede establecer comunicaciones impropias con el estudiantado, ni tampoco puede intentar establecer relaciones de otro tipo, ¿verdad? O lo que sea, ¿verdad? O utilizar, ¿verdad? Que este es el término correcto, pero lo tienes que tratar de las distintas formas. O utilizar su estatus de poder sobre una persona que está en una situación de vulnerabilidad, porque un estudiante
tu nota depende del profesor o la profesora, así que hay un desbalance de poder. No puede, no se permite, está tajantemente permitido. Hay gente fuera de la universidad, salga afuera de la universidad. Pero, pero es el asunto del machismo, del patriarcado que está internalizado a todos los niveles, a todos los niveles y que, ¿verdad? A veces hasta uno, a mí me ha sorprendido en algunos momentos, ¿verdad? Como un hombre mayor se siente con la autoridad o la confianza o lo que sea de decirle a uno piropos, lo que ellos que son piropos, pero que realmente podría interpretarse por otra persona como una conducta sumamente inapropiada. Y eso ocurre en todos los espacios, en los tribunales ocurre. Pues eso requiere que haya una enseñanza que se implemente, ¿verdad? Una enseñanza en el sistema de educación pública, la enseñanza del currículo con perspectiva de género, pero no solamente eso, sino una educación en derechos humanos y el respeto que fomente entre las personas el respeto que debemos tener hacia los demás y en particular hacia las mujeres para que no sean, ¿verdad? Objeto de agresiones de todo tipo, incluyendo el hostigamiento sexual. Pero eso no debe limitarse a las instituciones educativas, no solamente en el sistema de instrucción pública, sino que también en las instituciones de educación superior y en las agencias gubernamentales. No podemos olvidar el caso de José Izquierdo, de hostigamiento en el turismo, ¿verdad? Así que tiene que haber ese tipo de educación, de talleres compulsorios, pero también cero tolerancia. Y que no haya impunidad, que es lo que ocurre persistentemente, porque oficinas como la Oficina de Ética Gubernamental, pues no hacen nada por los casos. En el caso de Izquierdo no hubo ninguna consecuencia, mucho menos el Departamento de Justicia. En ese momento yo creo que era Wanda Vázquez, la secretaria de Justicia, tampoco. Y siendo ella, habiendo sido procuradora, nunca lo fue, procuradora de las mujeres, pero ocupó ese título. Así que tiene que haber educación y tiene que haber accountability. O sea, las cosas que se hacen, tiene que haber unas consecuencias. No necesariamente penales, pero tiene que haber unas consecuencias y cero tolerancia. No se puede, no hay otra manera de cambiar las cosas en los partidos y en el país. Claro. ¿Verdad? Mencionaste esto que ustedes tienen hoy, algo de racismo, ¿no? Comentaste. Entonces, Sí. ¿verdad? Yendo por esa línea, en un segundo, obviamente, pues todas aquellas personas que estamos, ¿verdad? Seguimos las noticias en Puerto Rico, los medios, sabemos, ¿verdad? La disputa que hay actualmente con la candidata de ustedes de la gobernación, Alexandra Lúgaro, con Cobo Santa Rosa y su muñeca, Estela Comay, y las alegaciones que ella dijo en su, ¿verdad? En su programa sobre esta demanda que se le hiciera a lo que entiendo yo que es la compañía de la familia de Alexandra Lúgaro y pues ¿verdad? El trato de racismo cual ella pues alega haber sido víctima. ¿Verdad? Y cómo esto se resolvió. Y en ese entonces la persona pues alega, ¿verdad? Que de lo que yo he leído, poco que he leído sobre el caso, yo ¿verdad? No me he sentado a leer la demanda ni nada, pero lo poco que he podido, que he sabido, no se hace una alegación de que Alexandra Lúgaro directamente haya hecho los comentarios racistas, pero esencialmente la imputación en cierta forma es how she enabled it, right? Como ella permitió que esa esfera se diera y sé que su defensa, en cierta forma, con la comunicado de prensa que sacó esta semana, fue que la demanda no fue contra ella, que ella nunca fue llamada a corte, ¿verdad? Y que ella ya estaba, cuando sucedió, ya estaba fuera ya de la compañía porque ya estaba corriendo para gobernadora.
pero tampoco la acusación, ¿verdad? No se dice esto pasó ayer. Se dice como que esto fue un patrón que ocurrió a lo largo de un tiempo yo trabajando con esta compañía. Yo me acerqué a Alexandra Lúgaro, ella no hizo nada al respecto. En verdad, al final de cuentas, estos son, ¿verdad?, unas acusaciones serias, ¿verdad? Y de ser, ¿verdad?, de ser esto cierto, ¿verdad?, deja mucho que desear de la candidata de ustedes a gobernadora. Entonces, ¿cómo tú personalmente, ¿verdad?, cómo te acercas a esta situación y cómo el partido está manejando esto? Porque eh, es difícil, ¿verdad? En mi caso, como yo lo veo, eh, es como si, ¿verdad? Si hiciera unas alegaciones contra un hombre por agresión sexual o algo así, no, we think we must believe the woman, right? Y le creemos a por lo menos tenemos que creer lo que están diciendo. Aquí también hay una mujer que está diciendo, yo fui discriminada por ser dominicana. Entonces, ¿cómo podemos manejar esta situación y el partido, ¿verdad? pre- ¿Piensa seguir apoyando esta candidatura a Alexandra Lúgaro? ¿Cómo están manejando esa situación? A lo que quiero ir al final de cuentas, ¿no? ¿Y cómo van a trabajarla? ¿Y tú cómo aprecias esta situación? Mira, yo realmente, como te dije, ¿verdad? Que esa fue la razón Ujú, de atrasar el programa. He estado bien pillada con unos ujú, casos que tienen término y vencen esta semana. Y no he podido leer, he visto algún titular o algo, pero no he podido leer, y lo ujú. voy a tener que hacer porque esa situación se va a discutir. Nosotros nos reunimos todos los lunes, el Ok, comité coordinador. Así que esa es una de los asuntos que se va a discutir mañana, así que no ok, salió después del lunes y no se ha discutido, pero eso se va a discutir el lunes. ok. Así que no se ha tomado una postura ni se ha evaluado la situación porque no nos hemos reunido, pero Claro. ya mañana pues debe saber, yo también me enteraré que es bien, ¿verdad? Lo que se está Ujú, alegando. Eh, claro. y otra cosa, ¿verdad? Que me está curiosa porque ahora con el sistema SUMAC, pues Ujú, uno puede, ¿verdad? Acceder a un montón de casos, incluso ver las demandas, etcétera, ¿verdad? ujú, Pero si, y eso me confirma lo que tú dices, ¿verdad? Que es una demanda vieja, y me está curioso de dónde habrá salido eso, claro. cómo eso a la luz pública, porque tendría que ser una persona que tuviese copia de esos Mm, documentos, ¿verdad? ok, No, ok. cuando en un expediente físico, ¿verdad? Que no es SUMAC, que no es electrónico, pues quienes tienen eh, acceso a esos expedientes, pues son las partes o los abogados. Ujú, Así que, pues nada, pero sabemos, ¿verdad? Que la Comay pues busca, ¿verdad? Y obtiene expedientes, no solamente en el caso de Alexandra Lúgaro, aunque tiene definitivamente, ¿verdad? Una campaña en contra de ujú, Alexandra Lúgaro, pero ese dato inicialmente me pareció curioso de cómo si era un caso viejo que no estuviese en su max, si es así, ¿verdad? Como te digo, no lo he ujú, leído, pero cómo eso salió a la luz pública. Pero, claro. por supuesto, hay que escuchar qué es lo que dice Alexandra, qué dicen las demás personas en la reunión, ver los documentos, yo no los he visto todavía, Ok, para atender la situación como sea, ¿verdad? Pero sabemos que en nuestros principios éticos, como te dije, pues hay esa prohibición de discrimen por cualquier razón, incluyendo, claro, ¿verdad? Racismo y xenofobia. Así claro. que, Entonces, ella no va a ser parte de la conversatorio que tienen ustedes hoy. bueno, ella no es una de las presentadoras. Eso, Ok, ¿verdad? Es Ana Irma Rivera Lacén, está, yo creo que Alice Pérez y, ¿se podría decir? Y otros invitados, ¿verdad? De distintos grupos que atienden asuntos de racismo en Puerto Rico. Así que pues son ok, personas, ¿verdad? Que tienen ese expertise. Pero ella no es una de las presentadoras, eso estoy segura que no. ok, ok.
no, eso no quita que el que vaya a ser una de las participantes, ¿verdad? Pues yo me tengo que conectar por Zoom para poder ver el aquí yo La tengo, discusión. exacto, Ana Irma, Huelmo Romero, Kimberly Figueroa Calderón, Modesto Lacen Cepeda, María Reynat, Ujú. Rey Smith Pizarro, que es un candidato de Carolina, y la doctora Alice Pérez, que también es una candidata de Carolina, y Gloriana Antonetti, que es de la revista Étnica. Así que ese Ok. es el conversatorio de hoy a las 7. No, pues está interesante. No, o sea, yo... Es que es bien difícil, a veces yo estaba... Me salió en estos días, me salió, yo estuve el viernes, estuve conversando con la profesora Bárbara Badía Rexach, antes sobre raza, racismo en Puerto Rico y lo que es la negritud. Y fue una conversación muy interesante, pero me acuerdo que justo antes de tener la conversación fue que yo vi un tweet que hablaba sobre esta situación con Alexandra. eh, y, ¿verdad? Me chocó porque es que es difícil, ¿verdad? En el mundo en que vivimos, ¿verdad? Y en la cultura en la que vivimos y todo obviamente se hace se pone tan rápido en los medios y no hay como tiempo para verificarlo a veces, pero son alegaciones fuertes. Entonces, son alegaciones tan y tan fuertes, ¿verdad? Que uno diría en cualquier otra esfera estaríamos ya buscando la descualificación de este tipo de candidatura porque aunque no hace una acusación de ella me dijo, me se burló porque era dominicana, es una acusación de permitió que este ambiente existiera, permitió que este espacio se diera, que es casi igual que el haber hecho el comentario en sí mismo. ¿No? Entonces, me intriga mucho cómo el partido va a manejar con esta situación porque no, again, estamos viviendo en tiempos, particularmente en estas semanas donde el tema racial ha sido tan hincapié, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico, es que, ¿verdad? Tienen un challenge grande ustedes en manejar esta situación, porque, again, si estas alegaciones son ciertas, dejan mucho que desear de la candidata. Y pone en cuestionamiento mucho el partido, eso que va a estar Va a estar interesante. Voy a estar en espera esta semana a ver cuál va a ser la respuesta. I'm not gonna grill you more in it, porque sé que has dicho que no van a hablar, van a hablar eso mañana, so te los voy a dar, ¿verdad? No voy a hacer más preguntas sobre en ese lado. Este, has dicho, ¿verdad? Que tu tiempo va a ser limitado en la Cámara. Representante sí de ser electa, ¿no? Vas a tener un tiempo de límite al menos. Obviamente eso ya cuando tú tienes ya tienes previsto, voy a estar 4 u 8 años, ya eso te da un time frame, ¿verdad? De lo que tú quieres lograr eh, en tu tiempo como funcionaria pública, en este caso electa. Ustedes como colectividad tienen una agenda, ¿verdad? La hemos mencionado por encima, pero me interesa entonces es Mariana Nogales, cuando llega a la legislatura, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Verdad? Porque si ustedes como colectividad, no necesariamente todos van a ir con la misma mira de decir yo quiero estar más que 4 u 8 años, porque no han expuesto una posición establecida ya de institución, es decir, nuestros candidatos tienen una fecha de vencimiento, pero tú te las técnicamente autoimpuesto en cierta forma, pues tú tienes que tener unas prioridades ya establecidas, ¿no? Que tú dices, ok, yo voy a ir y yo quiero que por lo menos yo lograr pasar esta legislación, y este tipo de políticas. ¿Cuáles son ellas? ¿Cuáles son esas prioridades que tú tienes en cuanto a tu tiempo como representante? Yo creo que retomar los trabajos que no son nuevos, ¿verdad? Que son parte de la agenda urgente, pero que empezaron, ¿verdad? Para evaluar un sistema de salud universal. Mi pelea contra las aseguradoras es frontal y directa. Eh, Claro. yo creo que le hace mucho daño a la gente, ¿verdad? Que en miras de las ganancias, eh, no le importa que la gente se muera por falta de tratamiento y que también han sido abusivas con los profesionales y las profesionales de salud, obligándolos en muchas ocasiones a salir del país porque no hay manera en que ellos y ellas
puedan, ¿verdad? Tener una vida, pagar sus préstamos estudiantiles, etcétera, que los de medicina son bastante altos y las especialidades, porque el abuso de las aseguradoras es brutal. Claro. Así que esa para mí, y luego de la pandemia creo que ahora más que nunca estamos en el momento de sacar a las aseguradoras del medio, trabajar con un plan de salud universal que incluso permita que el gobierno pueda adquirir, un gobierno honesto, vamos a hacer la clarificación, Claro. ¿verdad? Medicamentos y otros materiales médicos, ¿verdad? A mejores precios, pues sería comprador uno. Así que ese sería, yo creo que esa es la primera. La segunda, que es algo que a mí me interesa muchísimo, es trabajar con cómo se atiende el problema de desperdicios sólidos, que no se maneja. Realmente lo que se hace es, mira, en los vertederos y los trabajos van dirigidos a aumentar la vida útil de los vertederos. Y Claro. aquí nunca se ha trabajado bien el asunto de reducción, de reutilización y reciclaje. Así que esa es otra de mis prioridades, ¿verdad? Presentar una legislación fuerte y comprensiva para el manejo de desperdicios sólidos. Y todo lo que tiene que ver con revertir la reforma laboral y la reforma educativa para implementar una reforma educativa que venga desde las comunidades, que Claro. esté dirigida por el mejor bienestar de las comunidades escolares. Y eso quiere decir no solamente de los maestros, sino de los estudiantes y las personas que viven en las comunidades. Esa debe ser la orientación del sistema de educación, y que también esté basado en cantidades menores de estudiantes para que los maestros puedan enseñar bien y los estudiantes puedan aprender aún mejor. Así que Claro. esa es otro de los asuntos importantes para mí. Dentro de todo el trabajo que uno pueda hacer en la legislatura, velar porque se cumplan con los preceptos de separación de iglesia y Estado. ¿Verdad? Tengo bastantes ideas que no son necesariamente legislación, pero sí, ¿verdad? De fiscalización y de provocación para Claro. que se respete la separación de iglesia y Estado, no solamente en la legislatura, sino en otros espacios. Y yo creo que el trabajo principal es abrir la legislatura Claro. para que pueda entrar la gente común y corriente, y que la legislatura no esté abierta solamente para esos cabilderos de los grandes intereses, que es lo que ocurre actualmente. Tiene que haber esas malditas vallas, yo las odio, las vallas esas anaranjadas que están frente al Capitolio, hay que sacarlas, y que la legislatura sea un espacio de participación para que la gente traiga sus preocupaciones y sus propuestas y se lleven, ¿verdad? O sea, yo no voy allí a decir qué es lo que hay que hacer. Yo creo Claro. que uno puede también ser un espacio, ¿verdad? O un instrumento para que otras personas puedan mover sus propuestas. Yo creo que es eso, fomentar toda la participación, sobre todo de sectores, de grandes sectores que han estado abandonados por el gobierno. Y ahí, pues el asunto de la revisión de los presupuestos es importante, porque agencias como ANSCA, que proveen servicios de salud mental, tienen que ser reforzadas, ¿verdad? Sus presupuestos tienen que ser reforzados porque hay una gran necesidad de servicios de salud mental en Puerto Rico. Ahora, luego de la pandemia, ¿verdad? Tiene que ser aún mayor porque hemos visto, ¿verdad? Que las personas, incluso personas que no tenían ninguna condición, pues han desarrollado ansiedad y otras condiciones, ¿verdad? Que son derivadas de esta incertidumbre.
Y hay que revisar entre otros, y esto es algo, ¿verdad?, que lo trae Black Lives Matter, pero también yo lo llevo pensando hace algún tiempo, y es la revisión del presupuesto de la policía para Ujú, desmilitarizar la policía y claro, proveer a la misma vez los recursos necesarios para los policías comunes y corrientes. Eso claro, quiere decir que ese presupuesto para la división de operaciones tácticas para organismos como el CRADIC, ¿verdad? Hay que reducirlo inmensamente. No necesitamos, eh, ¿cómo se llama? Los canisters de gas lacrimógeno, ujú, todos esos aparatos que se usan contra la población, sino que necesitamos que los policías comunes y corrientes tengan sus chalecos antibalas, ¿verdad? Y su uniforme claro, corriente, y fomentar el que se desarrolle un cuerpo de la policía que sea respetuoso de la gente y que se gane el respeto de la gente. No podemos, claro, ¿verdad?, teniendo un policía abusador, que la gente nos respete, y ese policía pues no va a ser efectivo en sus investigaciones ni en su trabajo, porque no tiene el respeto de la gente. Y ¿verdad?, para ganarse el respeto, tienen que ellos respetar. Y yo claro. creo que esta parte de la policía hay que trabajarla bastante. Es un asunto Muy que bien. Te pregunto, ¿verdad? Para ya ir casi casi culminando. Sé que cada vez que yo le decía a las personas que le mencioné que te iba a tener, que te iba a entrevistar hoy, todo el mundo estaba excited about it. Y todo el mundo decía, ay, Mariana me encanta, ya estoy. O sea, que todo el mundo estaba vuelto loco en el sentido de que estaban contentos que te iba a entrevistar. Eh, lo cual me dice, ¿verdad? Que detrás de tu candidatura, ¿verdad? Pues hay un grupo, ¿verdad? Bastante entusiasmado de poder verte a ti en esa posición. Este, y pues yo creo que, ¿verdad? Cuando uno mira con lo que ha pasado políticamente en estos últimos años, pues uno evalúa a Victoria Ciudadana y dice, bueno, pues las altas probabilidades sea que los que están corriendo para la legislatura sean los que terminen siendo electos. Este, al menos, ¿verdad? En un nivel alto dentro del proceso político de Puerto Rico. Entonces, dada esa realidad, que ustedes, ¿verdad? Hay grandes posibilidades que tú, ¿verdad? Termines estando en la Cámara de Representantes. ¿Cómo ustedes han ya predeterminado, van a ser, lo que quiero ir con esto es, ustedes posiblemente puedan ser los que decidan qué área, qué partido va a tener una mayoría o no en la Cámara de Representantes, por ejemplo, ¿verdad? Se puede dar ese escenario, que ustedes sean como que esa figura, ese partido que determine con quién quiere hacer caucus o no. ¿Ustedes han decidido ya de antemano en un escenario, verdad, como ese, si ustedes van a hacer caucus con el PNP o con el Popular? ¿O ustedes están viéndolo como que a case by case basis? Como que esta legislación la aprobamos, por ende nos vamos con esta no, nos fuimos en contra de ella. O sea, así es que están mirándolo la estructura. yo pensaría que sí. No es algo que hemos discutido como tal, Ujú, pero yo pensaría que sí, que estaríamos, ¿verdad?, legislando de acuerdo al programa, ¿verdad? A lo que es ahora la agenda urgente, pero lo que sea el programa futuro. Y ujú, yo creo que sí, podemos ser esa ficha de tranque también, o esa ficha que empuja hacia una dirección u otra la legislación, proponiendo enmiendas para que mejore la legislación, claro. y sin importar el partido que lo proponga. Eh, yo me imagino que vas a necesitar bastantes enmiendas, porque la redacción espantosa, ¿verdad? Yo le digo copy-paste, eso lo decían desde la escuela de Derecho, y los profesores se quedaban como, pero es verdad, es un Ajá, copy-paste asqueroso, que se le quedan unas oraciones vergonzosas. Pero sí, yo creo que podemos hacer ese trabajo. Yo creo que la legislatura, ¿verdad?, debería
debería ser óptimamente un cuerpo representativo y no lo Claro. es. No lo es. Debería haber no solamente 2 o 3 partidos, debería haber seis Ujú. organizaciones representadas ahí. Y para eso, y para esos efectos es que la propuesta de una reforma electoral donde haya Claro. representación proporcional, pues es bien importante para abrir ese espacio a la verdadera democracia participativa y la representatividad. El bipartidismo lo que hace es limitar la participación de grandes sectores de la población. Claro. Y yo creo que tenemos que ver, ¿verdad? Los ejemplos de otros lugares. Yo creo que me impresioné bastante con un panfleto que me trajo una amiga mía de California, ¿verdad? De los propositions, y es que esas Ujú. legislaciones que tienen particular interés en la gente las decide. O sea, hay Ujú. una mayor participación directa en algunas legislaciones y yo creo que eso se debería incorporar aquí, que la gente entienda que la participación democrática no es solamente eh, definitivamente que no es votar, para empezar, Ujú. pero que la persona que vota no solamente debe conformarse con votar, sino que debe seguir participando en el proceso Claro. legislativo y gubernamental para que sus intereses también estén representados y salvaguardados en todas las decisiones que se hacen en el gobierno y que eso esté acompañado, ¿verdad?, de mucha calle y mucha lucha, porque no es lo mismo uno proponer una legislación y afuera del Capitolio no hay nadie, que uno propone una legislación y afuera del Capitolio hay 10.000 personas, ¿verdad? O Ujú. 20.000 personas haciendo presión para que se implemente un seguro de salud universal, por ejemplo. Claro. Ujú. Ese tipo de estrategia yo creo que es lo que debemos, ¿verdad? Incrementar. Y sería, ¿verdad?, mi llamado a la gente. Yo creo que siempre que yo voy a hacer algo, pienso en cómo hacer esto de manera distinta. Con qué otras Claro. cosas distintas que puede hacer un Ujú. legislador o una legisladora. Pues, Claro. yo creo que eso es lo que ven. Efectivamente que no hay ninguna idea de hacer alianza ni con el PPD ni con el PNP, sino que es un caso a caso, Claro. velando los intereses de la gente. Muy bien. Bueno, pues ya para culminar, te voy a dar, ¿verdad?, la palabra para que tú digas, ¿verdad?, lo que entiendas que faltó por decir a los que están escuchando, ¿verdad? Los incentives a, ya sea, no sé, votar por ti, salir a votar, lo que tú entiendas, ¿verdad?, que haya faltado por discutir en este episodio, ¿verdad? Así que te doy la palabra. Mira, voy a hablar un poquito. Anoche estaba viendo la película Selma, ¿verdad? Ujú. Y cómo me impresionó, ¿verdad?, verla desde una óptica nueva y en el contexto de lo que está ocurriendo ahora, Ujú. con toda la lucha antirracista en Estados Unidos y en otros lugares como Puerto Rico. Pero esa lucha por el derecho al voto, Ujú. de la importancia del voto para que hubiese representación de las personas, estaba clarita Claro. ¿verdad? En esos hechos históricos. Y yo creo que estamos en un momento donde la gente debe recordar la importancia del voto, las Ujú. luchas que nos permitieron a nosotros y a nosotras votar, las luchas de las mujeres sufragistas que Ujú. permitieron el derecho al voto de las mujeres. Y yo creo que hay que volver a valorizar lo que es el ejercicio electoral y que dentro de ese ejercicio electoral también se puede repensar
para hacerlo de manera distinta, Ujú. con el objetivo de hacer cambios significativos en el país. Y creo que sí, que la gente, sobre todo la gente joven, está muy dispuesta a sacar sus tarjetas. La Junta de Inscripción, las juntas de inscripción permanente abren por cita el lunes, Ujú. así que estén Ah, sí. pendientes para hacer esas gestiones. Y mucha gente también ha indicado que llevaba 4 elecciones sin votar, pero ahora está entusiasmada para Muy votar, bien. porque hay las posibilidades de hacer buenos cambios. Y a mí me parece que sí, que podemos ejercer nuestro derecho al voto entendiendo la importancia que tiene y la Ujú. lucha que conllevó el que tuviésemos ese derecho, y hay que ejercitarlo bien para hacer los cambios y volver a participar, no solamente en las protestas, en las manifestaciones, en los talleres, en todas las cosas que hacemos Ujú. en todo Puerto Rico, sino que también pues hay que ocupar esos espacios. Los espacios que se dejan vacíos los ocupa otra gente. Así Claro. que estar allí, uno no claudica espacio. Ese es Exacto. lo aprendido en muchas organizaciones. Así que sí, uno tiene que ocupar esos espacios y yo creo que sí, que hay muchas oportunidades de empezar a ver cambios en estas elecciones y muy pronto, y van a ser buenos para Puerto Rico. Así que lo voy a cerrar con esta frase que la estoy usando, que es: vendrán tiempos mejores, y estoy Muy convencida bien. de Exactamente. Bueno, pues nada, Mariana, muchísimas gracias por haber sacado el tiempo para explicarnos tus posturas, ¿verdad? Explicarnos el partido, Victoria Ciudadana, el movimiento, en qué consiste, cuáles son su visión. Yo creo que, ¿verdad? Después de esta conversación, pues estamos un poco más claros y las personas que nos escuchan, ¿verdad? Pues tomarán sus decisiones, ¿verdad? A raíz de no tan solo esta conversación, pero otras, ¿verdad? De otros candidatos, etcétera, a quién apoyar. Cada cual tiene sus preferencias. Pero, ¿verdad? Aunque yo no soy una persona de dar endosos aquí ni nada de ese por el estilo, pero realmente aquellos que hemos seguido tu carrera y te hemos visto, ¿verdad? En los medios, etcétera, pues, ¿verdad? I think que tu récord y tu historial habla por sí solo. Así que yo te deseo el mayor de los éxitos en este proceso electoral, porque me parece que eres de esas voces que verdaderamente son necesarias en Puerto Rico para a ver si se hace un cambio productivo, un cambio, ¿verdad? Que, como tú dices, ¿verdad? Que podamos si tenemos la inspiración y la visión de querer tener tiempos mejores, tenemos que trabajar para que esos tiempos mejores lleguen, ¿verdad? No son cosas que simplemente se dan por obra y gracia, ¿verdad? Y magia, sino que you have to work for it en esta realidad. Y pues una de las formas que se hace, pues es tratando de elegir personas que verdaderamente tengan esa visión. Así que te deseo mucho éxito en esta gesta de ser electa a un puesto, a un cargo electivo en Puerto Rico. Y nada, ¿verdad? Espero que estés bien y que nada, hablemos pronto nuevamente, ¿verdad? Después de que pase un tiempito esta crisis, ¿verdad? Cómo está la situación del país, entonces podemos entonces entrar más allá de lleno en las propuestas y en las políticas y lo que está pasando en el país. Así que muchas gracias. Bueno, gente, ahí tuvieron mi conversación con la candidata a Cámara de Representantes de Puerto Rico por acumulación, a la licenciada Mariana Nogales. Fue una conversación muy buena, muy interesante. Pudimos aprender mucho más de tanto el partido, pero también de ella y sus plataformas. Y como le dije, no, muchas de estas preguntas que le hice yo a ella fueron preguntas que también le hice a Rivera Lacén, a Ana Irma Rivera Lacén, porque me interesaba tener esa perspectiva, esa doble perspectiva en esos temas que son tan cruciales para no poder entender los movimientos y los partidos políticos que están surgiendo en Puerto Rico. Ahora bien, quiero pedirle dos cosas, ¿no? Antes de culminar. En primer lugar, quiero pedirles que si tienen el tiempo y la gentileza, que por favor me dejen un review en
en las plataformas que usted utilice para escuchar este podcast, ya sea Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts o la misma aplicación de Podbean donde yo pues lanzo los episodios. Cualquiera que sea la plataforma que usted utilice, ¿no? Eso no solo se limita, hay muchas más que están donde este podcast se encuentra. Nos dejen un review. No tan solo en el factor de las estrellas, ¿no? En la categoría, ¿no? que eso establece, de 2, 3, 5 estrellas, pero también escrito. Porque como todo en esta vida, ¿no? Cuando uno va a ver una película, lo que sea, pues uno tiende, ¿verdad?, a buscar los reviews, ¿no? Ver qué la gente ha opinado, qué la gente dice sobre esto. Y lo que permite es dar un sentido de legitimidad y expande también a que otras personas pues encuentren el podcast, vean que hay una comunidad que está detrás de este proyecto, que lo escucha, que valida el contenido que aquí se produce y del que aquí se habla y pues ayuda, ¿no?, a expandir esta comunidad que es el de la vieja confiable. Así que le invito a que por favor, más allá de dar ese rating, que sé que a varias personas lo han hecho, también si tienen el tiempo de la vayan, escriban, ¿verdad?, su apreciación del contenido, sus comentarios sobre lo que aquí se produce. Y eso pues avisa, ¿verdad?, anuncia y ayuda mucho al podcast. De igual forma, le invito a que comparta el contenido que usted escucha en sus redes sociales, con sus familiares, sus amistades. No pierde nada, más allá de simplemente darle un share. Eso a su misma vez, ¿verdad?, pues un sentido de endoso entre su comunidad. Que el contenido que aquí se produce, pues algo que usted le gusta, que usted valida y que quiere compartir con aquellas personas que están en su entorno. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quiero invitarles a que escuchen un podcast que acaba de ser lanzado por mi amiga, mi querida amiga Mónica Figueroa Marrero, o como cariñosamente se le llama Moni. Ella acaba de lanzar su podcast llamado Vulgar Maravilla. Es un podcast muy interesante, ¿no? Porque sale de la óptica de este podcast que usted está escuchando, La Vieja Confiable. No tiene este mismo tono. Ella es mucho más, bueno, el nombre lo dice, ¿no? Vulgar Maravilla. Tiende a ser, pues, mucho más explicit, por decirlo así. Rompe con esa noción, ¿verdad?, del political correctness, de tener que cohibirnos en nuestro idioma, en la forma en que nos expresamos y hablamos sobre distintos temas en no querer, ¿verdad?, ser considerados vulgares, por decirlo así. Rompe con esa noción y toca una diversidad de temas, o tiene la intención de tocar una diversidad de temas desde sus experiencias personales, como mujer, como madre soltera, como latina, viviendo tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, como una persona que está apasionada por la educación, que ha sido maestra en los Estados Unidos, expandir, ¿no?, su multidimensionalidad, el empoderamiento de la mujer, el empoderamiento del cuerpo de la mujer, de su diversidad, etcétera, ¿no? O sea, hay una multiplicidad de cosas que se van a estar discutiendo ahí, porque si es representativo de las discusiones que ella tiene normalmente en sus plataformas sociales privadas, que ella, ¿verdad?, ha utilizado particularmente Instagram como una forma de su liberación, de su empoderamiento, de aprender a amarse a ella misma. Si eso, ¿verdad?, es la forma en la que ella va a transmitirlo a través del podcast, pues entiendo yo y auguro yo mucho éxito y un muy buen contenido. Yo entiendo que posiblemente no es el contenido que para todo el mundo, ¿verdad? Así que por eso lo digo, si usted, ¿verdad?, le gusta ese tipo de espacio y tiene la oportunidad y quiere darle la oportunidad a ese podcast, yo realmente lo invito a que así lo haga, que lo escuchen, porque aunque lo que tiene solamente un episodio hasta el momento, es un episodio muy bueno, toca una, ¿verdad?, una introducción a lo que va a ser la discusión de aquí en adelante y ella, pues esencialmente es una persona, una puertorriqueña, y es importante que le demos voz y apoyemos a voces puertorriqueñas, a voces latinas, hispanas, a personas, ¿verdad?, que necesitan estos espacios porque ya hay muchos espacios saturados por personas de distintas clases sociales, de distintos elementos demográficos, que están queriendo hablar sobre ciertas experiencias que ellos no tienen. Y por ende necesitamos tener voces diversas en espacios donde la diversidad no es predominante. Y de la única forma en que esos espacios los ocupamos es que cuando llega una voz nueva, como la de Mónica, como la mía, por ejemplo, pues que las apoyemos.
que le demos, ¿verdad?, el apoyo necesario para que se pueda continuar produciendo un contenido de calidad y que nos beneficia al final de cuentas a todos y a todas y a todes. Entonces, así que nada, les invito a que por favor así lo hagan, que le den una oportunidad, que lo escuchen. Está recién comenzado, literalmente la semana pasada fue que se lanzó este primer episodio. Les voy a dejar en las notas de este episodio el enlace para que puedan llegar tanto a la social media, al Instagram, que es lo más que ella utiliza, pero también el acceso a su cuenta, de donde pueden encontrar el contenido del podcast como tal. Así que ahí se los pondré. Y nada, espero, ¿verdad?, que hayan disfrutado esta conversación, que puedan, ¿verdad?, hacerme el favor de dejar los reviews y darle la oportunidad al podcast de Moni, la vulgar maravilla. Así que nada, hasta la próxima, que tengan un lindo día y nada, un abrazote, nos vemos pronto.